Bueno, toca el turno de ordenar datos. ¿Cómo podemos ordenar los datos de una tabla? Hay muchas formas. Os voy a enseñar una y luego más adelante vamos a ir viendo otras. Esta forma de ordenar datos consiste en lo siguiente. Lo primero que debemos hacer siempre es seleccionar el rango de datos que queremos ordenar. Por ejemplo, seleccionamos toda la tabla. Una vez seleccionado el rango, vamos al menú superior y pulsamos en Datos. Y seguidamente pulsamos en Ordenar intervalo. Como podemos observar, automáticamente tenemos dos opciones. Ordenar de la A a la Z los datos o ordenar de la Z a la A. Siempre el orden se realizará alfabéticamente o de la A a la Z o al revés, de la Z a la A. Como podemos observar, automáticamente el orden se establecerá en función de la columna A, porque es la primera columna que tenemos seleccionada en el rango de datos. Si por ejemplo seleccionamos el rango de datos a partir de aquí, que es la columna D, la primera, y vamos a Datos, Ordenar, Intervalo, vemos que automáticamente va a ordenar siguiendo el criterio de la columna D y de forma alfabética. Esto es muy importante. Siempre que ordenes datos de una tabla, es recomendable que selecciones los datos de toda la tabla. Si no lo haces así, lo que ocurrirá es que ordenarás los datos siguiendo el criterio de la columna que establezcas y los datos que no estén incluidos en el rango seleccionado ya no coincidirán con las líneas, estropeando toda la hoja de cálculo. No sabrás luego qué datos corresponden a cuál, con lo cual siempre que vayas a ordenar datos en una tabla, selecciona todos los datos, todo el rango y evidentemente toda la tabla. Seleccionamos toda la tabla y pulsamos en Datos, Ordenar intervalo y vamos a hacer un ejemplo. Queremos ordenar por la columna A, de la A a la Z. Automáticamente ha ordenado todos los datos del rango seleccionado siguiendo el criterio de la columna A, evidentemente el criterio alfabético. Pero ¿qué pasa si yo quiero ordenar por la columna D en lugar de por la columna A? Pues muy fácil, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a Datos, Ordenar intervalo, y como aquí por defecto nos ordena por la columna A y no es lo que nos interesa, pulsamos en Opciones avanzadas de ordenación de intervalos. Y aquí en lugar de seleccionar columna A, seleccionamos Ordenar por la columna D, que sería la columna de contacto. Y seleccionamos seguidamente en Ordenar. Como podemos ver, automáticamente nos ha ordenado todos los datos del intervalo seleccionado, o sea, de la tabla, siguiendo el criterio de la columna D, sin desajustar ningún dato. Otra cosa que podemos hacer es ordenar los datos siguiendo dos criterios consecutivos. Primero, ordenar los datos por una columna y seguidamente ordenar los datos por otra columna. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a Datos, Ordenar intervalo, Opciones avanzadas de ordenación de intervalos, y aquí establecemos por qué primera columna queremos que se ordene. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos que se ordene primero por correo electrónico. Entonces seleccionamos la columna E. Después de ordenar por la columna E, queremos que se ordene por otra columna. Por ejemplo, por la columna D. Entonces, para establecer otro criterio, añadimos una columna para ordenar. En este caso, añadimos la columna D. Y también queremos que se ordene de la A a la Z. Y pulsamos en Ordenar. Como podemos observar, automáticamente se han ordenado todos los datos siguiendo los criterios, primero de la columna de correo electrónico y segundo de la columna de contacto. Podrás añadir tantos criterios como quieras a la hora de ordenar datos. Otra opción de ordenar datos es la siguiente: ir a Datos, Ordenar hoja. Desde aquí podrás ordenar la hoja entera siguiendo el mismo criterio que hemos visto anteriormente. Esto sirve sobre todo para hojas que no tienen encabezado, ni imágenes, ni nada, porque si ordenamos siguiendo el criterio de la hoja, vemos que se desajusta toda la hoja. Pulsamos en Deshacer. Ordenar la hoja completa servirá para tablas de datos que no tengan encabezados, ni imágenes, ni ningún otro tipo de elemento. Y hasta aquí este mini tutorial. Conoce más trucos para conquistar Google Sheets en mundoplantilla.com. ¡Hasta la próxima, Super!